Radio Educación Responsiva. Enseguida, a través de Radio Educación Responsiva, Cumple Presidente, un programa sobre temas políticos y transparencia y rendición de cuentas al ciudadano. Con ustedes, Carlos Villar y Alfredo Villar. Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa de Cumple Presidente en este lunes 2 de octubre del 2017. Aquí con el gusto de saludarlos, ya estoy de vuelta. El miércoles anterior no pude venir. Estaba complicado todavía desplazarse aquí en la ciudad. Vamos a ver, hoy parece que ya está un poco mejor la vialidad, aunque seguramente todavía está complicado porque hay todavía pues situaciones ahí de estar levantando todavía algunas de las construcciones, escombros y demás. Y bueno, pues van a pasar, iba a decir varios días, pero seguramente semanas y meses antes de que la ciudad regrese a la normalidad, ¿no? Pero gracias por acompañarnos. Acuérdense que pues, finalmente hay que empezar a retomar las actividades. Y aquí con el gusto de saludarlos, aquí está Alfredo conmigo. ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Y bueno, Pierre Cañón. Como debe ser, ya antes de entrar rápidamente en materia, nada más déjenme hacerles una aclaración. Fui duramente atacado y fui incluso pusieron palabras estoy diciendo en mi boca que no corresponden a lo que yo he dicho aquí, pero bueno, así pasa luego a atacar al locutor hábil, ¿locutor hábil? Al conocedor, pero bueno, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Alfredito? Pues vamos a platicar de un tema que está en boca de todos. No sé si también se los pusieron en su boca o si ellos sí están hablando de esto, que es el tema del financiamiento de los partidos políticos. Y por ahí en un chat privado que tenemos varios conocidos de aquí de la estación, leíamos más bien que no había muy buena aceptación de parte de varias personas acerca de que se donaran el 100% de los recursos de las campañas, es más, que ya no hubiera financiamiento público a los partidos políticos, algo que yo sostengo que sería muy benéfico y que no habría mayores datos. Y quiero defender esta postura el día de hoy, de que estoy totalmente de acuerdo con este tema, de que no hay problema de que donen los partidos políticos, porque uno de los señalamientos que hacen los progres, como le suelo llamar yo, es que se va a hacer una oligarquía en México, es decir, que van a gobernar todos aquellos que puedan darle dinero a los partidos políticos. Y entonces se prevé que todos aquellos partidos que simpatizan de alguna forma con la izquierda y que no tienen empresarios fuertes atrás de ellos, pues van a tener esa disminución, ¿no? Y las políticas públicas se van a hacer en función de la cantidad de dinero que una empresa o un empresario puedan dar. Y yo pregunto, hoy se está dando el financiamiento público, así es. Y ¿hay algo de diferente en lo que estoy diciendo? ¿Hoy no se hacen las políticas públicas a favor de los empresarios? Sí, totalmente. De hecho, por ahí sí han tenido oportunidad de leer el libro de Chomsky de... ¿cómo se llama? Requiem for the American Dream. Y si no les gusta leer, pueden buscar, aquí a Alfredo le gusta mucho recomendar Netflix, está el documental, véanlo. Yo prefiero el libro porque es más descriptivo, más a profundidad, pero vale la pena el documental, véanlo. Y habla justamente de esto que está diciendo Alfredo ahorita. En Estados Unidos, que es la democracia por excelencia que nos han querido vender como idea, como ideal en cuanto a régimen de gobierno. Bueno, no en cuanto a régimen, en cuanto a forma de gobierno, justamente lo que dicen es que entre más están involucrados los empresarios en la democracia,
menos democrática es. Es decir, más deciden ellos sobre las políticas, sobre la creación de leyes, sobre las reformas y demás, y esto lo único que genera es el enriquecimiento aún mayor de esos que ya tienen y el empobrecimiento mayor de aquellos que no. Y es lo que estamos viviendo hoy, con dinero público. Esa es la única diferencia, que los partidos políticos hoy obtienen su dinerito para hacer sus campañas por parte de los impuestos de los ciudadanos. Pero fíjate bien, yo tengo por ahí, y se los compartiremos en la red social de Cumple Presidente, en Twitter, que tenemos un libro, no es un libro, es un artículo que escribió Murilo Kushik Ramos sobre las teorías del comportamiento electoral. Y está muy interesante porque justamente con estudios de la Universidad de Columbia en Nueva York y encuestas que se han hecho en la Ciudad de México sobre todo, define este hombre cómo el elector se mueve, ¿no? Cómo se comporta el elector. Y vemos con él, yo coincido en varios de sus puntos, a ver qué te parecen a ti, que los individuos primero toman decisiones en función de las posiciones y condiciones sociales en las que viven. Todo tipo de decisiones, no solo políticas. O sea, vamos a tener una persona que vive al día, que tiene un sueldo paupérrimo, de estos que apenas si alcanzan para poder vivir, pues no va a tomar la decisión de irse a un restaurante caro, sino va a buscar un lugar donde pueda comer muy barato, ¿no? Por ejemplo, el caso de los albañiles, a mí me tocó en varias ocasiones ver que lo que compraban eran muchas tortillas, mucho refresco y lo que se pudieran comer. Sí, y generalmente a veces pasa uno y traen un topercito con algo de comidas de sus casas y demás, pero justamente lo que buscan es llenar, ¿no? Lo que buscan es que quitarse el hambre, que no tienen absolutamente nada que ver con el tema de si es nutritivo, ¿no? Así es, entonces es una de las decisiones, por ejemplo. Ahora, uno de los problemas que tenemos en México es la baja movilidad de los partidos y candidatos. ¿Por qué? Las campañas políticas ejercen muy pocos efectos en la opinión de los electores. Aquí siempre se ha venido a discutir que por qué las campañas políticas tienden a ser de ataques y no de propuestas, ¿no? ¿Por qué en los debates siempre hay una discusión sobre que tú eres Santana, sobre que tú eres el Peje, que siempre hablas de la mafia del poder, esto y lo otro? ¿Por qué siempre se da así? Pues porque en realidad las campañas políticas ejercen muy pocos efectos en la opinión de los electores. Y menciona este autor que en los estudios de la Universidad de Columbia en Nueva York indican que si bien las campañas políticas tienen muy bajo impacto, la decisión de los individuos están motivadas por su pertenencia a los grupos de referencia, como es la familia, el trabajo, la religión y el lugar de residencia. Como electores somos receptivos a los mensajes que se asemejan con lo que pensamos y rechazamos los que son en tipo y forma diferentes a nuestro pensamiento. Entonces, las campañas políticas electorales no cambian el comportamiento de los electores, pues estos definen su voto de acuerdo al grupo de pertenencia. ¿Qué opinas tú? Yo creo que no lo sé. O sea, sí entiendo esto que estás diciendo, pero tristemente yo creo que el elector, sobre todo en México, no es alguien que haga una ¿Evaluación? Ajá, una valoración, una evaluación del candidato, mucho menos de las propuestas, porque lo que acabas de decir es totalmente cierto. Nunca se hacen campañas basadas en propuestas, ¿no? Se hacen campañas basadas en descalificaciones, en ataques, en decir yo soy menos peor que aquel, pero nunca realmente en hacer unas propuestas de cómo sería su gobierno. Claro, y pueden venir aquí algún politiquillo de cuarta de los que abundan en el gobierno mexicano y decirnos, claro que sí, y ponernos ejemplos de aquí están todas estas propuestas. Sí, pero cuando tú dices, es que mi propuesta es crear 1 millón de empleos al año, es que mi propuesta es hacer que la economía crezca al 5% anual, es que mi propuesta es mejorar la salud, sí, esas no son propuestas, todo lo dice, ese es discurso político barato
que todos los políticos emplean. Propuestas es, dime cómo le vas a hacer y qué va a pasar si no las cumples. Esas serían propuestas. Entonces, no afecta más allá lo que es el resultado de la elección, si hay o no hay campañas políticas costosas. Totalmente. Déjame leerte esto que justamente decía Chomsky, dice que el propósito de la publicidad, él se refiere específicamente a la publicidad política, pero dice que aplica para todo en general. Pero en el caso de la publicidad política, dice, el propósito de la publicidad política es crear consumidores o electores desinformados que tomen decisiones irracionales. ¿Qué quiere decir? Que voten contrario incluso a su propio beneficio, ¿no? Que voten en contra de lo que mejor les haría. ¿Por qué? Porque les late el candidato en ese momento, porque lo último que le escucharon decir creen que es lo más coherente, creen que es lo que se adapta, y son incapaces de realmente hacer un análisis racional de las situaciones, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? O sea, en realidad eso lo saco por lo que me preguntabas tú. O sea, ¿cómo vota la gente aquí en México? ¿Racional? ¿Vota la gente informada? ¿Vota por partido? ¿Vota por propuestas? ¿Vota por la persona? ¿Vota, decías tú, en base al sector al que pertenece? Sí, uno de los principales agentes de influencia que tiene la ciudadanía es su propia familia, ¿eh? Fíjate la importancia de esto. Siento que eso no aplica mucho en la nuestra, ¿eh? No sé. Sí, no sé. No, yo te voy a decir que sí aplica, porque si tú te das cuenta, nuestra familia está polarizada en dos grupos. Uno, lo que es el grupo anti Andrés Manuel López Obrador, y el otro que es el grupo antisistema, Anti-PRI. digamos. No anti-PRI nada más, porque tampoco estamos muy conformes con lo que es el panismo y con lo que es el verderismo, por llamarle de una forma, y ahora el perrederismo. Pero el verderismo tiene validancia. Pues yo digo, ¿no? O sea, pues si el priismo existe, ¿por qué no el Partido Verde Ecologisterismo, no? La cuestión es que las familias influyen mucho en los niveles de votación y en la forma en que se va a votar. ¿Y qué influye en las familias? El contexto social, lo que hemos estado viendo y viviendo como personas, y lo traemos a cuenta en varias cuestiones. Ahora, sí hay también una especie de tradición de las votaciones, y las generaciones pues ya anteriores a los millennials, dices. Es que nosotros también somos anteriores a los millennials, pero nosotros somos de la generación X. Más anterior a la X, digamos. ¿Más anterior a la X? Pues sí, ¿no? Esos terminan por ¿Los ser... baby boomers, dices? Esos antes de los yuppies, esos terminan a ser precisamente priistas. Pero la cuestión es que sí, la familia influye muchísimo en estos temas, y entonces, a la hora que llegamos al momento de las campañas políticas, yo creo que el 90% de los electores decidieron ya dos cosas. Uno, si van a votar o no. Y dos, por quién lo van a hacer. O sea, ¿tú crees que dentro de una familia, tu entorno familiar influye en si vas a votar o no, primero? Así es. Y segundo, ¿por quién lo vas a hacer? Así es. Sí entiendo ese tema, ¿no? Pero también creo, y lo digo por lo que decías hace ratito, de nuestra experiencia como familia, que hoy se ve una gran división. Yo me pregunto si eso realmente se vive, divisiones de opiniones en temas políticos me refiero, si eso se vive en general en la familia mexicana hoy, ¿no? O si realmente sigue siendo como muy sesgado. Si tu familia le gusta el PRI, pues vota por el PRI. Si tu familia es panista, vota por el PAN. Sí, eso es un hecho. El problema acá se da cuando el candidato contrario empieza a despuntar y el candidato al que tú apoyas está perdiendo apoyo. Por eso son tan importantes las encuestas manipuladas a la hora de estar diciendo. Si tú recuerdas la elección de... ¿Qué fue? Con Peña, que Peña iba siempre abajo en las encuestas de Andrés Manuel, con Andrés Manuel López Obrador,
pero curiosamente a la hora de llegar a la elección ya habían están en empate técnico. Uh-huh. Sí. Eso es un motivo para que varios electores, en el caso del panismo, los josefinos, prefirieran irse por el lado priista y darle su voto al PRI y dejar a Josefina fuera, ¿no? ¿Nos vamos ya a la pausa? Ya. Ok, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Antes, redes sociales, ya si me dicen que sí, que todavía hay chance. Rápidamente se las recuerdo, las redes sociales. Estamos en Facebook como Educación Responsiva, en Twitter como @e_responsiva. El Twitter del programa es @cumplepresident. Y recuerden que ya tenemos nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbanse. Si desean enviarnos cualquier queja, comentario, sugerencia, háganla a contacto@educacionresponsiva.com. No se vayan, regresamos en un... Amigos, estamos de regreso aquí en Cumple Presidente. Hoy estamos hablando de qué tan bueno, qué tan benéfico es o sería el quitarle el financiamiento público a los partidos políticos, y aquí Alfredo nos está comentando su punto de vista. Él cree que sería sano hacerlo porque cree que realmente no haría una diferencia, ¿o me equivoco? Más allá de lo que tú comentas, es más bien otro enfoque, porque se ha tratado de decir que esto es una iniciativa, porque además creo que fue propuesta por el Revolución Institucional. Sí. Y por ese simple hecho se dice que es una iniciativa mala y con tendencia a que el gobierno se mantenga en manos de los priistas. Y yo digo, no es una mala propuesta, sí se debería de tomar en cuenta y hacerlo de esta forma, porque nos cuesta demasiado los partidos políticos. Nos cuestan demasiado sus campañas, ¿cómo se llama? Políticas, y estamos viendo que no sirven para maldita la cosa, porque ya hemos visto, como lo decíamos en el bloque anterior, que lo que sucede es que la gente ya sabe cómo votar. El 90% de las personas llegan al año electoral y por supuesto al día de la votación sabiendo por quién votar. Entonces, no, las campañas políticas no van a cambiar esa influencia y esa manera de votar. Lo único que sí cambió fue cuando tu candidato no tiene posibilidades y entonces te vas hacia uno u hacia otro lado. Lo que sucedió con Vicente Fox, cuando se dieron cuenta todos los de la izquierda que no iba a poder ganar Cuauhtémoc Cárdenas, pues se fueron hacia Vicente Fox para que Fox sacara de Los Pinos al PRI, y ya vimos que terminó siendo un asqueroso priista más. Yo pregunto, he estado pensando también en este tema que dices de quitarle los recursos públicos a los partidos, y está bien. Yo soy de los que todavía no estoy convencido de si eso es lo que hay que hacer, porque sí creo que se va a prestar a un tema de dónde van a provenir esos recursos públicos. Tú me puedes decir, sí, pero hoy también hay dinero que entra adicional al financiamiento público. ¿De dónde vienen esos recursos? Pero volvemos a lo que tú has planteado varias veces, el tema de la voluntad política. No hay voluntad política para hacer realmente una fiscalización, un seguimiento, penas más duras al uso de recursos de procedencia ilícita, etcétera. O sea, todo esto habría que hacerlo previo a todo esto. Pero además, no estoy convencido todavía de que eliminar el financiamiento público sea lo idóneo o lo ideal, pero sí creo que pudiera funcionar. De que nos cuestan demasiado dinero a todos como mexicanos, por supuesto. Pero creo que hay que reducirlo. Venga del gasto público o venga de la iniciativa privada, el financiamiento a las campañas, hay que poner topes mucho más abajo. O sea, no puede ser que destines 8,000 millones de pesos a campañas. Mucho menos financiamiento público a los partidos, tiene que ser realmente bajo. Quitarles ahí sí el tema de la operación. No hay por qué financiar la operación de los partidos políticos, es decir, no tenemos por qué darles dinero para que renten edificios, para que paguen sueldos, para que tal. Ahí absolutamente ni un peso, coincido. Para el tema de las campañas habría que ver de dónde van a salir esos recursos.
pero sea público o privado, de todos modos tiene que ser mucho menor. Tiene que ser cantidades mucho menores y además con una reglamentación, con una regulación mucho más fuerte, mucho más punitiva desde el punto de vista de me está dando un calambre, amigos, perdón. Que ya está viejito. No, yo creo que esto fue el priismo el que mandó que me diera esto para que me callara. Porque volvemos a la misma, mientras no se castigue el que se rebasó el tope de campaña y se castigue con es que el próximo año ya no te vamos a multar de lo que te toca, y tú puedes decir sí, pero ahora ya no te van a poder multar porque pues tú vas a conseguir tu lana. No, hemos hablado de que si tú rebasas un tope de campaña, tu candidato, aunque haya resultado ganador, está eliminado de la contienda. Y tú como partido político estás vetado de participar en las siguientes elecciones. Oye, pero una cosa no está pegada con la otra. O sea, yo no te doy financiamiento público, pero las leyes electorales que tú creaste siguen vigentes. Por tanto, si pusimos que de 10 pesos no puedes pasarte en tu tope de campaña y te pasaste, claro que tiene que haber una sanción. Y entonces sí, si te quieres endeudar con una institución de crédito, endeúdate y paga la multa, pero ahora sí es una multa que te va a costar a ti y que le va a costar a tus electores o a tus patrocinadores. Sí, pero cuando hablas de multas, esas no son sanciones que les duelan a los partidos políticos, aunque me digas que se van a endeudar. Al día de hoy sí, no les duelen precisamente porque el dinero es público y saben que tienen esa llave abierta. Pero ni siquiera te tienes que meter ese tema. Tú rebasas el tope de campaña y tu candidato no puede ser ganador de esa elección. Tú rebasas el tope de campaña y como partido político estás vetado de participar en las siguientes elecciones. Vas a ver cómo lo dejan de rebasar. Claro, también eso tiene que ser, pero a lo que voy es que sí les va a empezar a afectar el pasarse de un tope de campaña y que les pongan una multa. Pues sí, pero cuando resulta que tú vas a ganar, a mí no me importa rebasar el tope de campaña y tener que quedarme con una deuda con el banco, si resulto ganador, y de todos modos voy a tener a una IGA, a un OHL, a un Odebrecht que me van a financiar por fuera todo y me van a pagar esos créditos, ¿qué importa? No, yo creo que sí, sí les va a empezar a afectar y sí se va a tener que empezar a buscar esa transparencia. Otra de las cuestiones que dice este artículo que me parece digno de que se platique es: hoy los partidos políticos son los que están produciendo ideologías y en todos los casos son ideologías tan vagas como sea posible, precisamente para lo que tú decías, desinformar a los propios electores. Y también los partidos políticos hoy están elaborando las políticas cuando están en el gobierno para ganar elecciones y no al revés, no buscan ganar elecciones para elaborar políticas públicas que beneficien a la ciudadanía. Es totalmente a la inversa. O sea, hoy hago una política pública que le va a gustar a cierto grupo marginado y social y que ellos me van a dar su voto. Déjame leerte algo aquí rápidamente. Dice Roger Stone, no sé si saben quién es. Es el cuate... ¿No era el mariscal de campo de los Vaqueros de Dallas? No. ¿Ese era Roger Staubach? Ese era Roger Staubach. Wow. Ese era Roger Waters. Buen intento. No, este es el que hizo la campaña de Trump, el que lo llevó a la presidencia. Y dice que democracia es gustarle o atraer a las mayorías, no necesariamente beneficiarlas. Es resultarles atractivo a las mayorías. Y luego dice aquí, ese no es Stone, es regresando al tema de Chomsky, dice que para que una democracia funcione, las masas deben ser espectadoras y no participantes. Y lo vivimos. Siempre los partidos políticos piden que el ciudadano promedio participe dándole su voto, pero que no se involucre en cómo y qué decide, ¿no? Ni siquiera lo dejan. No hay opción a que un ciudadano participe dentro de la elección del propio candidato. Cuando más te dejan participar te preguntan a través de una encuesta, como fue el caso de Morena y Claudia Sheinbaum, y según ellos hicieron su encuesta, yo no sé entre quiénes, yo no sé si alguno de los radioescuchas que nos hacen favor de escucharnos pudieron votar o sabían dónde se votó esa encuesta, quién la hizo, cómo la hizo,
no hubo una transparencia, no hubo una invitación a los partidarios, a los militantes, fans, no a los simpatizantes del partido para que pudieran intervenir y decir, oye, yo no creo que esta sea una buena candidata, o si es una buena candidata, que vaya ella. No hubo esa apertura, fue muy controlado, y para efectos... bueno, tu cuate Monreal hizo berrinche, ¿no? Para efectos pragmáticos, no queda más que decir que fue un dedazo de López Obrador. Y sí fue, pues volvemos a la misma. Monreal hizo su berrinche y dijo que se iba, ¿no? Entonces, no es posible, y yo digo, no va a haber una afectación si le quitas el dinero público a los partidos políticos. Simplemente es, hoy no puedes tener dinero y no tienes tu control administrativo y fiscal al día, sancionado, como cualquier otro ciudadano, como cualquier empresario. O sea, si te estás metiendo en problemas porque estás recibiendo dinero del narco y se te comprueba, ¡paf! Hoy tú tienes un depósito superior a los 100,000 pesos y el banco le da parte a Hacienda. Le dice, mira, tengo este depósito de 100,000 varos, ¿qué onda? Y no ¿Quieres solo eso, investigarlo? te pueden congelar la cuenta, ¿eh? Y a los partidos políticos es, a ver, te depositaron 100,000 pesos, ¿este dinero qué va? Y ojo, muy importante, dejar claramente que las donaciones de empresas a partidos políticos no son deducibles de impuestos. O sea, sí hay que crear un marco normativo que al partido político lo ponga realmente a buscar financiamiento de la campaña y que cumpla con lo que está prometiendo. Pero yo te preguntaría, ¿cuál sería el atractivo para una compañía, para una de estas grandes empresas que tienen recursos de sobra, de meterlo a una campaña política? Si tú ya no digo, no porque hoy lo sea, pero si tú de entrada estás diciendo no van a ser deducibles de impuestos, ¿para qué voy a dar dinero a una campaña política? Voy a dar dinero a una campaña política porque espero que si ese candidato resulta ganador, tome decisiones en mi beneficio como empresa. Que eso es justamente lo que platicábamos hace ratito en el tema de los Estados Unidos. O sea, los famosos, ¿cómo le llaman en español? Los cabilderos, el famoso cabildeo, el lobbying, eso es lo que es en Estados Unidos tal cual. Las grandes empresas destinan cantidades enormes de recursos, de dinero, para que las personas que ponen a hacer esas labores lleven a buen puerto medidas, decisiones, leyes en beneficio de la industria. ¿Eso es lo que estaría pasando aquí? ¿O cuál es el incentivo de una empresa para donar a una campaña? Yo no va a ser no va a ser deducible de impuestos, que puede ser uno muy bueno. Van a buscar que voten por sus leyes y para que se beneficien, que ya lo vemos que hoy pasa. Vemos el tema de la famosa ley Televisa cuando se dio, etcétera. O sea, no entiendo por qué quisiera una empresa donar dinero a una campaña política. Y la otra cuestión es, ¿no deberíamos realmente de buscar que no se gaste dinero en campañas políticas? Entonces, no se puede hacer una campaña política. Sí, porque hoy, por ejemplo, tú sabes que los tiempos de televisión, tú sabes que las televisoras tienen concesiones, porque realmente el uso de las frecuencias y demás son de interés público. Y se les da la concesión a Televisa, TV Azteca, Imagen, a todas estas, para que utilicen esas frecuencias. Pero esas frecuencias pertenecen en realidad a la nación. Y el INE tiene un convenio con ellos de que le tienen que asegurar tal espacio a los partidos políticos. ¿Por qué no? ¿Sabes qué? A partir de ahora se acabó que puedas dar volantitos y que puedas dar cositas y que compres votos y que esto y que el otro. Tu campaña se va a reducir a que hagas propuestas en los espacios públicos que te vamos a abrir en radio y televisión y en internet, lo que quieras utilizar. Punto. Tienes prohibido que gastes un peso como partido político y como candidato. Ni privado ni público. Haz propuestas y lo que puedas proponer y qué tan atractivas las puedas hacer, eso es lo que con lo que le vas a llegar al electorado.
Porque entonces si no es vender espejitos, busca un Peña Nieto que se peine bonito, que les guste a las mujeres, te regalo una despensa, te doy 500 pesos, te digo que nosotros vamos a hacer grandes cosas, y entonces se vuelve un circo publicitario más que un tema de propuestas. Pero el tema de propuestas y del circo publicitario también responde a que los electores estamos viciados con ese tipo de propagandas. Yo te lo he dicho repetidamente en este programa, que los electores no quieren propuestas, no es verdad. Lo que quieren es ver cómo se sangran unos a otros, cómo se pegan entre ellos, quién es el más corrupto y cómo los están sacando y cómo les están destruyendo las reputaciones. Tenemos incluso a los familiares, no les importa absolutamente nada, y tenemos el caso de Josefina Vázquez Mota y su hija, de cómo fue criticada, ¿no? Sí, por estar gorda, y cómo que la había ocultado y que qué desgraciada y que no sé qué. O sea, vámonos entendiendo que los electores también tenemos nuestra gran parte de responsabilidad en que las campañas políticas sean como son. Sí, pero eso no estamos diciendo que eso se acabaría, porque finalmente si yo te destino a ti como partido político, no lo sé, por hablar de una cifra, 200 spots de 1 minuto a lo largo del siguiente periodo electoral, tú decides qué vas a decir. Tú puedes dar propuestas, que sería lo ideal, pero tú puedes tirarle al partido político contrario, al candidato, a su familia. Tú los puedes utilizar para despedazar al contrario. Ya será responsabilidad de cada quien. Pero a lo que voy dejaría de costarnos. Ese es el tema. Por eso yo digo, quítale el financiamiento público a los partidos. Pero quítale el financiamiento total. Que de donde lo saquen ya es bronca de ellos. Que no lo pueden hacer honestamente, para afuera. Si a un empresario lo estás tachando de corrupto y de lavado de dinero y todo eso, a un partido político lo mismo y fuera. Pero no tengan miedo por eso. Más fácil es, vamos a regresar con ese tema ahorita después de una pausa. Vamos rápidamente a un corte. Acuérdense que nos pueden enviar cualquier propuesta, comentario, sugerencia a contacto@educacionresponsiva.com. No se vayan, regresamos en un instante. Amigos, estamos de regreso para esta última parte de nuestro programa del día de hoy, hablando y debatiendo sobre qué es mejor, el financiamiento público, el financiamiento privado, y si a mí me preguntan, cero financiamiento de ningún tipo a partidos políticos. Y eso es lo que hoy estamos hablando. ¿Qué opinan ustedes? Si quieren, por favor, compártanos a través de las redes sociales. ¿Qué creen ustedes que deba hacer? El financiamiento público reducido, por supuesto, lo que no podemos hacer es que siga gastándose el mismo dinero en campañas políticos, en políticos asquerosos y que además no ven por el bienestar de los ciudadanos. Pero hablando de que sea un tema menor el gasto de campañas, ¿de dónde deben venir esos recursos? Del erario público, es decir, de los impuestos de todos, o de la iniciativa privada. Aquí Alfredo sostiene que el quitar el 100% del financiamiento público a los partidos políticos es lo que debería de ser. Y tiene algo de razón, decíamos, yo sostengo que hay que quitar el 100% de financiamiento a los gastos operativos de los partidos y reducir el tema del gasto de campañas. ¿De dónde vengan esos recursos? Bueno, eso es lo que hoy estamos debatiendo, ¿no? Así es, y debe de entenderse que no va a cambiar absolutamente nada, porque ya lo decíamos en este bloque anterior, que las campañas políticas no son la panacea que se nos vende para influir en la decisión del votante. Tal cual se los puedo asegurar, el 90% de las personas ya llega a la elección o al inicio del proceso electoral sabiendo por quién va a votar. Eso de que vamos a convencer a los indecisos y vamos a promover el voto es pura mentira, no sucede en la realidad. Oye, por ahí teníamos una pregunta, ya cambiando el tema para finalizar el programa del día de hoy. Vamos a ocupar lo que resta de este bloque en contestar la pregunta que nos hizo Jackie Ferraes en Twitter, ¿no? Entonces, si te parece bien y puedes y tienes voluntad esa que siempre andas diciendo, pues léela, dale pronta lectura para ver cómo la podemos responder. Pues nada más déjame encontrarla, aquí estamos.
Sí, eso fue el miércoles pasado, ¿no? Que dices, que nos preguntó, nos hizo favor de compartirnos, @JackieFerraez, un artículo de La Jornada que dice, damnificados del sismo México 2017 de edificios nuevos podrán demandar a constructoras. Y nos pregunta específicamente ella que si procedería esta demanda. Sí, ya vimos que sí procede. Tienen que tener un seguro por si construyeron hace o 5 años antes, tienen que tener un seguro que pueda garantizar que la vivienda pues no se va a caer, ¿no? Que está bien construida a pesar de que hubiera este sismo. O sea, las inmobiliarias, estas constructoras, ¿es por ley? Es pregunta, ¿es por ley que tienen que garantizar, o sea, su periodo de garantía es de 5 años? Así es, tiene que ser así, ya está decretado en la Ley de Vivienda del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y tienen que responder en ese caso. Pero, fíjate bien, lo vamos a decir aquí en Cumple Presidente y vamos a poner un caso hegemónico próximamente, donde vamos a defender a un grupo de personas que perdieron su vivienda en unos edificios allá por Villacuapa. Vamos a solicitar al gobierno de la Ciudad de México que les reconstruya. Muy probablemente el gobierno de la Ciudad de México nos diga, no, los apoyos que estamos dando a través de las diversas instituciones no permiten que esta situación se lleve a cabo. Sin embargo, la Constitución es muy clara y tiene el derecho a la vivienda establecido para todos. Y recuerden que el artículo 1 de la Constitución también señala sobre la progresividad de ese derecho. Entonces, las personas pueden solicitar al gobierno que les reconstruyan su propiedad. Y probablemente en el caso de que una institución como la Ciudad de México de gobierno les niegue esa reconstrucción a través de los usos del recurso de Fonden, del Fondo de Desastres, pues entonces se pueden ir al juicio de amparo y seguramente tendrá la autoridad que darles el reconocimiento. Esto, claro, se escucha muy fácil, pero es todo un proceso jurídico que se tiene que seguir y en el cual nosotros vamos a estar haciéndolo por si alguien se quiere poner en contacto a través de Cumple Presidente o a través de Educación Responsiva y nos quiere mandar su caso, con mucho gusto podemos llevárselo también nosotros. No va a ser un trámite sin costo, pero sí va a ser a un costo ínfimo en relación con lo que les estaría costando comprar un nuevo departamento. Y dependiendo también las valoraciones del caso, porque sí hay varios requisitos que se tienen que cumplir para poder solicitar este apoyo, ¿no? Sí, eso está interesante porque en efecto sí hay mucha gente afectada. Vimos, por supuesto, se hablaba de, creo que primero dieron una cifra como de 30 y tantos inmuebles, luego como de 60 y tantos, y luego hablaban de 90 inmuebles que se habían caído. Pero ya vimos que los inmuebles afectados son muchísimo más, ¿no? Y ese es el asunto. O sea, tu casa, tu departamento, el edificio donde estaba tu departamento no tiene necesariamente que haberse caído, colapsado para que se considere que te quedaste sin vivienda, porque si ya fue alguien de Protección Civil, de esta gente que están ahora habilitando, que nos platicaban los casos de que ni siquiera son ingenieros con su cédula profesional y eso, sino que hay tanta necesidad, tanta demanda de que vayan a verificar viviendas y todo tipo de construcción, que están habilitando a cualquier persona para que vaya a dar hacer estas valoraciones. Pero si te dicen, no, tu edificio es inhabitable, ya no puedes regresar ahí, pues eso es pérdida de tu vivienda. Entonces, esto que estás comentando ahorita creo que puede ser un muy buen apoyo para todo aquel que esté interesado, el buscar este recurso para que el gobierno ayude, no solo ayude, reconstruya, ¿no?
Ahí sería interesante que después, con calmita, a lo mejor en el próximo programa, revisemos y des a conocer cuáles son los requisitos para que la gente vaya viendo si cumple, si tiene posibilidades de venir y solicitarnos esta situación, que vayan preparando su documentación, que vean que todo está en orden y ya poderles decir si procede o no procede, ¿no? Sí, esto va a ser muy interesante, se va a sentar un precedente en cuanto a lo que es la solución de este tipo de conflictos, porque de obtener una resolución favorable para estas personas, pues sí estaríamos dejándole en claro al gobierno que tienes que tener tu guardadito para estos eventos, porque tienes que cumplir con una normatividad que tú mismo creaste como gobierno. O sea, cuando tú creas y elevas a rango constitucional la Ley de Desarrollo Social, por ejemplo, tienes que entender como gobierno que tienes que cumplir con esa ley sin importar la cantidad de recursos que tú tengas. Pero esto que estás diciendo, elevar a rango constitucional, que es que lo diga la Constitución, está escrito en la Constitución. No quiere decir como que tú dices, la ley suprema. Que lo elevas a rango constitucional. Yo te preguntaría, ¿tú crees que tus legisladores tienen idea de esto que estás diciendo? Que el plasmarlo en la Constitución, que implica que se tiene que hacer, conocen todas las consecuencias de aceptar que se plasme en la Constitución. Yo supongo que sí, que hoy que Carmen Salinas sabe de lo que está votando. Ah, bueno. Porque si no, entonces ¿para qué tenemos diputados y plurinominales? Bueno, tus ídolos, ahora ya veo que te has declarado priista, ya sabíamos que eras priista, pero ahora ya estás de la manita con Ochoa Reza y que la mejor iniciativa que se ha hecho jamás de que quiten los recursos a los partidos políticos, pero ellos propusieron que eliminaran también, junto con esa propuesta, que se eliminaran todos los diputados plurinominales. Sí, por lo cual tenemos que apurarnos con la propuesta que tenemos nosotros de que los diputados, en lugar de ser eliminados los plurinominales, se le den al ciudadano, es decir, que solamente ciudadanos apartidistas puedan contender por esos curules. Pues muy bien, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. ¿Esto? No, pero ya nos hicieron la seña de la censura como siempre. ¿De verdad? Sí, ya sabes. O sea, les tocas a sus priistas consentidos, a sus diputados. Creo que aquí ya están buscando una de esas diputaciones. Permíteme sugerirle a la audiencia y a los conductores aquí presentes que vayan a las donas esas gabachas que hay en México. Krispy Kreme. Yo no dije la marca, Yo no dije la marca. Y prueben una que tiene relleno de mermelada de piña. Ah, ya la vi. No la he probado, pero ¿está buena? Muy buena. Yo quiero decirles que soy fan de la piña, Gacho. Gacho. No, muy buena. ¿Sí? De lo mejor que se ha creado para la engorda. Y muy recomendable. O sea, ¿qué dices? ¿Para el club del cerdo? Para el Halloween, que viene ya. El Halloween. Órale. Bueno, pues muchísimas gracias, amigos. Rápidamente, acuérdense que estamos en Facebook como Educación Responsiva, en Twitter como @e_responsiva, nuestro canal de YouTube, por favor pasen y suscríbanse, y si quieren enviarnos cualquier queja, comentario o sugerencia, en contacto @educacionresponsiva.com. A continuación viene Rocío con Hablemos de Kevin. Hoy nos van a hablar del autocontrol. Y nosotros estaremos de vuelta el próximo miércoles a las 4 de la tarde, como siempre. Muchísimas gracias y hasta entonces. Hasta luego, muchas gracias. Adiós.